Sí, muy buenas noches con cada uno de ustedes, los estudiantes de esta primera Cámara Nacional acá en Colombia y también en algunos países donde están recepcionando estas transmisiones que hacemos cada lunes, cada viernes. Hoy 25 de septiembre del año 2020. Estamos acá empezando esta conferencia, la número 15, con el ánimo de seguir develando misterios en relación a lo que es nuestra propia existencia y el motivo mismo de nuestra existencia. Bueno, estamos acá saludando a Alexander Vázquez. Muy buenas noches. A Michael Andrés Cabrera, Alexander Vázquez nuevamente también. A todos los que se están sumando a esta transmisión, a Jorge Humberto Velázquez. Muy buenas noches para todos. En esta noche tenemos un tema bastante interesante y que de seguro es motivo de, en ocasiones, polémica en relación a esos misterios de la vida y esos misterios de la muerte, como lo es la reencarnación. Hemos escuchado todos acerca de la reencarnación, ¿verdad? Usted que me está viendo, ha escuchado acerca de la reencarnación. Algunos la aceptan, otros no la aceptan, pero dicen los grandes maestros que para aquellos que recuerdan sus existencias pasadas, recordarse de esas vidas pasadas desde hace miles de años es como una persona recordar cuando tenía 5 o 7 años. Lo que pasa es que la memoria de ellos va más allá, va más allá. Y cuando la conciencia despierta, pues lógicamente también despiertan una serie de facultades, como en este caso el recuerdo de las existencias pasadas, dónde estuvimos, quiénes éramos, qué circunstancias vivimos, qué hicimos de más, qué nos faltó por hacer en existencias pasadas. Y entonces se va expandiendo justamente esa conciencia. Bueno, ese es el motivo de esta convocatoria esta noche. Igualmente saludamos a Jorge Humberto Velázquez, a Claudia Albesiano, a Edna Ruth Vargas, al señor Agredo desde Florida, Estados Unidos, a Aurora Australe, a Andrea Aguirre, a Psiquedelia Om, bueno, a todos los que se están sumando. Vamos a ver este tema, ¿les parece? Si hay preguntas en lo sucesivo durante la transmisión, pues siéntanse libres en hacerlas. Con mucho gusto vamos a tratar de responderlas. Bueno, entonces tenemos acá este tema número 15, reencarnación, retorno y recurrencia. Vamos a estudiar estos tres aspectos con bastante detenimiento. Esta es la clase para hablar de estos misterios. Siempre que hablamos de la reencarnación, lógicamente se genera pues una serie de inquietudes y bueno, eso es lo que queremos aclarar. Nos dice el maestro Samael, uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. Esto que está acá en pantalla, del cambio íntimo, del cambio radical, que todo mundo persigue, yo creo que todo mundo anhela cambiar. Porque si le preguntamos a alguien si está conforme con su vida allá afuera en la calle, muy raro es aquel que dice que sí está conforme y que es feliz totalmente. ¿O qué dicen ustedes, queridos amigos que me escuchan, que me están viendo en este momento? Somos totalmente felices, estamos totalmente conformes con la vida que llevamos y hemos venido llevando, o siempre falta como algo más, como ese ingrediente, como que no llenamos del todo ese vacío pese a que nos realicemos profesionalmente, económicamente, o así tengamos una linda familia, un buen empleo, etcétera. Siempre como que falta algo y no está uno del todo conforme,
porque en alguna manera quiere cambiar su vida, quiere mejorarla, lógicamente. Pero falta aquello. ¿A qué se deberá? Lógicamente, a ciertos factores que están en nuestro interior. Entonces, en esto del cambio íntimo o el cambio radical, pues lógicamente se procesa aquella necesidad de nosotros autoconocernos, ¿no? Autoconocernos. Bueno, fíjense que esto de la reencarnación, eh, muchas veces se piensa que es para Raimundo y todo el mundo. ¿Mm? Se piensa que es para todos los seres humanos, ¿no? E inclusive los que conceptúan que la reencarnación existe, pues dicen que uno reencarne y reencarne y reencarne infinitamente hasta que se vuelve perfecto, como si el tiempo y los años hubieran perfeccionado a alguien. Si nosotros somos juiciosos en el estudio, en el análisis, nos damos cuenta que, por ejemplo, desde la época de las antiguas civilizaciones, como por ejemplo la egipcia, la griega, la civilización maya, inca, China, nos hemos vuelto más bárbaros. De pronto en la Edad Media, en el milenio pasado, mataban con un cuchillo, con una espada, y la gente se defendía con cascos. Hoy se defienden con bombas atómicas. Hoy tan solo con apretar un botón se bombardea toda una ciudad, a veces todo un país, con bombas atómicas. ¿Eso es civilización? ¿Acaso el tiempo perfecciona al ser humano? Tenemos que ser conscientes de eso. Fíjese que por allá hace mucho tiempo, ¿no? Cuando era un niño, se hablaba de la ciencia. La ciencia planteaba que nos quedaban miles de años y que cuando el hombre llegara al año 2000, 3000, ya se iba a perfeccionar tecnológicamente en todo y en todos los sentidos. Ya por el año 2000, 2002, empezaron a salir una serie de documentales ya científicos también, que indicaban que a lo sumo al paso que íbamos con el calentamiento global, esto iba a llegar hasta el 2020, 2030, y ya nos estamos acercando a fenómenos bastante difíciles. Para nadie es una sorpresa que este año fue bastante difícil, bastante duro. Y sin hablar de ciertos fenómenos climatológicos y también geológicos que pueden empezar a surgir en relación a volcanes y ciertos terremotos que están predichos por los grandes maestros. En cualquier momento puede pasar. Y no es por miedo que uno va a hacer un cambio en su vida, pero sí debe saber que estamos en momentos bastante difíciles de la humanidad. Entonces, los años no perfeccionan a nadie. Para una persona reencarnar, teniendo en cuenta que la reencarnación se definiría, como dice acá, como tomar un cuerpo que está debidamente preparado. Re significa volver. Encarnar o encarnación, tomar carne o un cuerpo. Para tomar un cuerpo debidamente preparado, como por ejemplo en el caso de un Jesús de Nazaret, de un Buda Gautama Sakyamuni, de un Mahoma, de un Manco Cápac o Mamahoyo, de un venerable maestro Samael, un venerable maestro Lakshmi, entre grandes y benditos seres que han llegado a una perfección muy grande, se necesita justamente eso, haber hecho un trabajo de tipo espiritual interior. Es falso el que les diga que todo el mundo reencarna. Aquellos que no creen, pues no seguirán sin creer. Me refiero allá afuera. Aquellos que creen, lastimosamente a veces caen en el error en cierto tipo de instituciones espiritualistas o esoteristas en pensar que todo mundo reencarna. No es así.
para ganarse la dicha de reencarnar, o sea, revolver a encarnar un cuerpo debidamente preparado y perfecto, se necesita haber eliminado el ego. Nadie que no haya eliminado el ego se puede reencarnar. Eso es falso. Lo que nos sucede no es la reencarnación, es una ley mecánica que vamos a estudiar en el día de hoy que se llama el retorno. Por eso la clase de hoy se titula Reencarnación, Retorno y Recurrencia. La reencarnación no es una ley mecánica. El retorno o volver a venir, ya vamos a ver en qué condiciones, sí es una ley mecánica. Entonces, quiero que me coloquen mucha atención y apliquemos mucho la imaginación. Existen 3 tipos de reencarnación. Estos son aspectos que parecen increíbles, pero están sucediendo, lógicamente, en la vida de grandes seres que realizaron un trabajo de tipo espiritual. Supóngase que un venerable maestro realiza un trabajo espiritual, elimina totalmente al ego. Póngame mucha atención. Resulta ser que ya tiene 80, 90 años y ese cuerpo físico, de pronto por haberse sacrificado tanto por la humanidad, haber hecho tantas buenas obras, porque un maestro no es una persona perezosa, un maestro siempre está activo, siempre está haciendo algo en pro de los demás. Entonces, ya no le da ese cuerpo para continuar su obra espiritual. La muerte para ellos no es ningún problema, porque esa gran alma que está dentro de ese cuerpo del maestro, que ya está viejo, que ya está anciano, lo deja para reencarnarse consciente y totalmente de forma positiva en el cuerpo de un niño que acabe de nacer. ¿Sí? Ellos pueden escoger la madre a través de la cual van a venir a la existencia, sus condiciones familiares, sus condiciones económicas, el signo zodiacal sobre el que deben nacer y toda una serie de circunstancias, como por ejemplo sucede en la India, donde hay reencarnaciones de grandes lamas y maestros que ellos saben ya dónde van a nacer. Los otros maestros saben identificar el niño iluminado y en qué vientre y en qué lugar del planeta Tierra va a nacer. Ellos lo saben muy bien. Pero esos son casos de venerables maestros que se dan el lujo de reencarnarse y determinan sus circunstancias de vida. Repito, familia, padres, signo zodiacal, etcétera, etcétera. ¿En qué cuerpo genéticamente tienen que nacer? ¿Se comprende? Entonces, en ese sentido, ese es el primer tipo de reencarnación. El primer tipo de reencarnación. Que el cuerpo del maestro ya está anciano y reencarna en el cuerpo de un niño recién nacido. Pero lógicamente ese niño recién nacido es plenamente consciente del proceso del nacimiento y se recuerda perfectamente del cuerpo anterior que acaba de dejar. Y cuando es niño, no anda pensando en carritos o si es niña en muñecas, esa maestra, sino en ver la manera desde niño de cómo iluminar el camino de otros, porque él ya viene con una misión predeterminada y está totalmente consciente. Ese proceso de la muerte de ese cuerpo anciano al nuevo cuerpo se ha dado totalmente de forma consciente. Primer tipo de reencarnación. Segundo tipo de reencarnación. Viene a ser una reencarnación que practicaban los grandes maestros egipcios, porque llegaban a la maestría, o sea, la encarnación de su ser, a la eliminación total del ego, pongámosle a los 40 años de edad. Y es un cuerpo, dentro de todo joven, cuerpo maduro, con vitalidad. Y ellos, avisorando el futuro,
ese cuerpo de 40 años, por decirlo de alguna manera, lo momificaban. Pero entiéndase que no era la típica momificación de las momias que encuentran hoy en día en Egipto, no. Porque hay momias vivas y momias muertas. Las que se encuentran los arqueólogos son momias muertas. Y tienen al lado un vaso de alabastro con las vísceras disecadas, lógicamente, del muerto o del momificado. Pero las momias a las que nos estamos refiriendo por decirle momias son cuerpos, por ejemplo, repito, que dejaron a los 40 años y lo pasaron de la tercera a la cuarta dimensión de la naturaleza, donde lo rigen otras leyes y ese cuerpo dura cientos y miles de años totalmente con las funciones vitales vigentes. ¿Para qué? Para que cuando colocan ese cuerpo allí, en la cuarta dimensión, el alma que estaba ahí sigue reencarnándose en otros cuerpos de niños pequeños, como hemos venido mencionando, para que en algún momento dado de las existencias ese maestro vuelva a tomar el cuerpo momificado que dejó y pueda seguir cumpliendo una misión. Esto es algo inimaginable de pronto para la mente de nosotros, pero es el segundo tipo de reencarnación, conocida en el esoterismo como reencarnación Yao, así se le conoce, nos enseña el venerable maestro Samael. Y muchos iniciados egipcios o grandes maestros hace miles de años, 4.000, 5.000 años, dejaron sus cuerpos allí momificados. Pero repito, no se imaginen las momias llenas de esparadrapo que aparecen por ahí en las películas de Hollywood. No, son cuerpos perfectos que pasan entonces ya cuando el maestro los toma de la cuarta a la tercera dimensión y salen como cualquier cristiano caminando por allí. Y pueden estar entre nosotros y nosotros sin darnos cuenta de este tipo de cuerpo inmortal. Son inmortales, verdaderamente. Porque quien es reencarnado en un cuerpo de estos se vuelve de hecho y por derecho inmortal. Y el tercer tipo de reencarnación, sí lo vamos a ver más adelante en los cursos de cámara avanzada y los que pasen a segunda cámara. Vamos a hablar de eso en el futuro. Bueno, esto es en cuanto a la reencarnación. Bueno, saludamos igualmente a Alma Libre, Nani Monzón, a Bertalicia, José Luis García, Ana Milce, Fernando Vargas, Sara Ortiz, Jenny Castillo, David Cubias, Julián David, a todos los que se están sumando, a Carla Quizaguano y a John Eduardo Espada, que nos están viendo en este momento. Bueno, vamos a continuar entonces aquí, pero sí vamos comprendiendo, ¿no? Yo creo que se va entendiendo la temática de esta noche, ¿no? ¿Y por qué una persona se gana el derecho de reencarnar en un cuerpo debidamente preparado y poder determinar sus circunstancias de vida? Porque ha despertado la conciencia tras haber eliminado a la pereza, al orgullo, a la codicia, a la ira, a la lujuria, a la gula, a la envidia, los celos, etcétera, etcétera, etcétera. Vean a dónde lleva la eliminación de estos defectos psicológicos. A la perfección y al desarrollo de grandes facultades que todos tenemos, pero que por tener al ego también no podemos nosotros expresar o no pueden encarnarse en nosotros. ¿Ve? Entonces necesitamos hacer ese trabajo que hemos venido planteando en todo el curso de la Gnosis. Bueno, ¿qué es la ley del retorno? El retorno. Bueno, vamos viendo acá que nosotros no reencarnamos, nosotros retornamos. Bueno, la ley del retorno ya es una ley mecánica de la naturaleza, ¿ya? Así como la ley de evolución, la ley de involución que hemos venido viendo en la clase 13, se recordarán ustedes. Y cuando hemos hablado de esos 108 cuerpos, ¿sí se recuerdan de la rueda? Cuando hemos hablado de esos 108 cuerpos que se nos dieron en el estado humano para autorrealizarnos, para revolucionar nuestra conciencia y volver a Dios, estamos hablando
de esos 108 cuerpos, 108 retornos. ¿Qué significa la palabra retorno? Revolver, torno, venir. Torno, ¿no? Algo cíclico, cíclico, cíclico. Es una ley que hace que obligatoriamente, que no ha eliminado el ego y ha despertado conciencia, vuelva a venir. O sea, lo vuelven a mandar. No es que decidan hacer como el venerable maestro reencarnado en circunstancias específicas, ¿no? A uno lo vuelven a mandar, uno lo vuelven a colocar acá en el plano de la existencia, pero porque le toca. Porque arriba no lo quieren todavía porque tiene el ego. Abajo tampoco porque se quiere regenerar y hacer un cambio. Entonces lo dejan acá para ver qué va a pasar con esta criatura, es decir, con nosotros. Y nos dan una nueva oportunidad o 108 oportunidades, 108 retornos. No es como dicen los que equivocadamente creen en la reencarnación de esta manera, que nos dan miles y miles y millones de existencias hasta que logremos la perfección. Eso es totalmente falso. Porque imagínense una persona que sea un sicario, que sea un ladrón, que sea un asesino. ¿Cómo le van a dar miles y miles y miles de retornos? Por Dios, eso son cuestiones bastante subjetivas, bastante ilógicas e incoherentes. Entonces necesitamos ser serios y comprender que Dios tiene misericordia, pero la misericordia de Dios también tiene un límite, porque es un Dios de amor, pero también de sabiduría. Entonces nos dan exclusivamente 108 retornos para realizar una obra de tipo espiritual. Si no la hacemos, sencillamente se ingresa a la involución, que era lo que estamos hablando en la clase número 13, que agotado el ciclo de 108 existencias humanas, si no se ha realizado un trabajo interior, la esencia es lanzada al proceso involutivo para la desintegración final del ego, a través de indecibles sufrimientos. Sí se comprende, ¿ve? Pero, ¿qué sucede entre existencia y existencia? La esencia de nosotros, o sea, quienes somos en realidad, quiere volver a venir, quiere retornar. ¿Para qué creen ustedes que la esencia quiere volver a venir? Quiere retornar. Quiere volver a venir para enmendar sus errores. Quiere volver a tener esta maravillosa oportunidad que se llama vida para hacer de ella algo más. La esencia o nosotros hemos querido volver a venir y nos han enviado para autoconocernos, autodescubrirnos y pagar nuestro karma. Saldar las deudas que hemos venido adquiriendo por haber asesinado la vida, por haber sido una persona mentirosa, por haber sido una persona lujuriosa, por haber sido una persona indeseable. Una persona, por ejemplo, y es triste decir esto, ¿no? Pero necesitamos irlo comprendiendo para la clase que viene el día lunes, que es la clase final, la clase 16, donde vamos a hablar del karma. Pero una persona nace de pronto con síndrome de Down o mongolismo, con el coeficiente intelectual bastante bajo, porque en existencias pasadas hizo mal uso del centro intelectual. De pronto fue una persona que maquinó un delito, maquinó un asesinato, y la ley del karma lo coloca a nacer con un coeficiente intelectual negativo o no muy satisfactorio, no muy elevado, porque hizo mal uso de su cerebro pensante. Una persona de pronto nace paralítica o tiene un accidente y queda paralítico porque en existencias pasadas esa persona torturaba a otros, los torturaba, los asesinaba, los amordazaba, queda paralítico. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese cuerpo muera. Pero la esencia, si ella se dispone a aprender, genera entonces un aprendizaje, una enseñanza para ella y no lo vuelve jamás a cometer, porque el dolor intenta muchas veces purificarnos.
Pero no solo necesitamos pasar por el dolor o situaciones dolorosas, sino reflexionar en el dolor. Cualquiera puede sufrir, a cualquiera le pueden pasar mil y una cosas y no por eso aprende. No por eso aprende. Una persona dice, ay, yo tanto que he sufrido, yo tanto que he llorado. Y no aprende. Entonces, ¿para qué sufrió? ¿Para endurecer más su corazón? ¿Para hacer un resentido social? ¿O para comprender que lo que le está pasando es lo mismo que usted ha hecho? Y que la vida está queriendo que usted pague eso, pero calladito, sin protestar, para con nadie y de nada, mucho menos de Dios. Eso lo vamos a estudiar en la conferencia del día lunes, que es la clase final de la cámara básica de todo este curso que hemos venido viendo. Sí estamos comprendiendo, ¿verdad? O sea, los retornos o el volver a venir esas 108 veces. Son 108, mira la misericordia de Dios. 108 oportunidades para hacer de nuestra vida algo más que suficiente. Pero sin embargo, cuando una persona no realiza ese tipo de trabajo de tipo espiritual, de despertar conciencia, de eliminar el ego, involuciona como animaloide, vegetaloide y mineraloide, que es lo que se constituye en los mundos infiernos. Porque la esencia allí sufre lo indecible en esa involución. Pero el ego también quiere volver a venir. Ya hemos hablado de por qué la esencia quiere volver a venir, quiere tener esos 108 retornos, porque lógicamente ella o nosotros queremos reivindicarnos. Pero ¿ustedes creen que el ego quiere volver a venir o no? Claro, el ego de nosotros quiere volver a venir. ¿Saben para qué? Para seguir cometiendo sus fechorías, para seguir cometiendo sus faltas. Voy a colocar un ejemplo. Ustedes me van a dispensar, pero me gusta ser claro en mis exposiciones. El anciano de pronto, que desarrolló grandemente el yo de la lujuria en su vida y que ya no puede caer en actos de lujuria porque su cuerpo no le da para eso. Esos yoes de la lujuria aspiran volver a venir a un cuerpo de un niño para que cuando cumpla la edad de 12 a los 14 años ya empiece a despilfarrar su energía sexual, ya empiece a desarrollarse a través de la lujuria y a robustecerse esa lujuria cada vez más, desgastándole otra vida a esa pobre alma o esencia que eres tú, que soy yo. El yo de la venganza, de pronto de alguien que murió asesinado, quiere volver a retornar para vengarse del otro y muchas veces lo hace. Así es. El yo de la codicia que murió con 10 casas, 4 haciendas, 5 autos y que quería más y murió, quiere volver a venir para seguir acaparando, acaparando, acaparando. Porque si algo tiene el yo, es que nunca consigue un último placer. Él quiere inmortalizarse, el ego. Y siempre quiere conseguir un último placer y jamás lo consigue. Porque el que tiene 2 y 3 mujeres quiere 4 y 5 y jamás se satisface. El que tiene 2, 3, 4 carros quiere más carros, así no los utilice o los tenga ahí parqueados para deleitarse. Ah, yo poseo todo eso. Etcétera, etcétera, etcétera. El yo de la ira se arrepiente porque trató mal a alguien y al día siguiente lo está haciendo. Y quiere seguir en ese juego. Y el resultado de todo aquello es que se lleva esa pobre esencia que somos nosotros a la involución a costillas de nosotros estarle dándole rienda suelta a ese tipo de llores. No sé si ustedes van comprendiendo. Bueno, por acá tienen algunos comentarios. Por ejemplo, Jorge Humberto Velázquez, ¿esto es corporalmente o psicológicamente preparado? Entiendo que te refieres a la reencarnación, Jorge.
cuando el maestro, con la ayuda de las divinidades, ha eliminado totalmente sus yoes psicológicos, le dan un cuerpo corporalmente, o sea, biológicamente, debidamente preparado. O sea, un cuerpo ya perfecto para que él continúe realizando la labor que no pudo porque era un anciano. Nos dice Carlos Alberto Vidal, tengo entendido que son más de 108 retornos. O sea, multiplicamos 108 por 3000. Eso nos da cientos de retornos. ¿Es así o no? Claro, pero son 108 retornos en un ciclo. Si no, vale involución. Pero tú sabes, Carlos, lo que tiene que padecer la esencia en la involución. Eso es algo inimaginable. Terrible. Terrible. Los maestros que se recuerdan, ellos cuando no hicieron un trabajo de tipo espiritual, esa esencia, y involucionaron, nos comentan los errores tan espantosos de la involución, dolores indecibles, inimaginables. Léanse la Divina Comedia de Dante Alighieri, porque no es tal comedia. Eso fueron hechos, experiencias internas de un gran esoterista llamado Dante Alighieri, que tuvo que vivir en los 9 círculos dantescos y le mostraron exactamente todo lo que tiene que padecer el alma cuando no logra en esas 108 existencias la perfección, que involucionó a través de miles y cientos de miles de años. ¿Cuándo va a salir? Después de mucho tiempo. Y le vuelven a dar el paso por la evolución mineral, vegetal, animal. Y ahí vienen nuevamente 108 ciclos humanos, pero para volver a sufrir. Porque generalmente tampoco elimina el ego. Pero entonces, ¿qué hace falta? Nosotros decimos, estamos en este momento con una oportunidad maravillosa como seres humanos, porque un animal no se puede autorrealizar, un vegetal menos, y un mineral ni se diga. Es como seres humanos que nos podemos autorrealizar. Entonces, ¿qué estamos esperando? Tú conociste la gnosis por una razón de ser. No puedes seguir siendo el mismo, porque estás añadiendo sabiduría a tu vida y el conocimiento de unas leyes trascendentales que si tú aplicas estos cánones y claves maravillosas de la psicología y los 3 factores de la revolución de la conciencia, harás de tu vida algo más. Y para esa persona sí habrá otro retorno, pero lógicamente en mejores condiciones y para seguir haciendo una obra de tipo interior y espiritual. Bueno, vamos a continuar para después darle también lector otras preguntas. Bueno, ¿qué es la ley de la recurrencia? Es otra ley mecánica de la naturaleza que hace que todos los eventos de nuestras pasadas existencias y los realizados en nuestra actual vida se repitan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo así que se repitan? Fíjense ustedes que ya sabemos que nos dan 108 existencias. Resulta ser que si una persona vive una vida sin despertar conciencia totalmente mecánica, en la futura existencia los mismos eventos se le van a volver a repetir exactamente igual. En la futura existencia los mismos eventos se le van a volver a repetir exactamente igual. Se casará a los 20 años, enviudará a los 40 años, se enfermará a los 50, pasará por penas, dolores y sufrimientos a los 60, morirá a tal edad, y eso se le repite matemáticamente en cada una de sus vidas, con las diferencias de sus buenas o malas obras. Ejemplo, si esta persona en una existencia agredió a fulano de tal, en la próxima existencia se le repite ese mismo evento, pero ahora fulano de tal le agrede a él. La recurrencia es el encuentro con esa persona a la que agredió, más el resultado de sus buenas o malas obras que se llama karma. Otro ejemplo,
Una persona en esa existencia a los 50 años robó a alguien. A los 50 años de la próxima existencia se encontrará con ese alguien, pero ahora no va a robar, le van a robar. Y la persona dice, ay Dios mío, pero ¿por qué a mí? Porque usted robó, señor. No es que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, la ley de la recurrencia es la que hace que todos los acontecimientos que hemos hecho para bien o para mal, porque también hay recurrencias buenas, se nos repitan en la futura existencia, en los mismos puntos o edades de esa existencia donde los cometimos, para bien o para mal. Usted está en su familia por recurrencia, puede ser positiva o negativa. O sea, la ley que hace que todo vuelva a ocurrir. Exactamente igual. Pero bueno, van viendo ustedes que esto es muy tedioso. Porque ¿cómo así que uno va a tener que volver a repetir de existencia en existencia las mismas circunstancias, los mismos eventos durante 108 existencias, más sus consecuencias positivas o negativas que se llama karma? Si no hay un cambio o una revolución de la conciencia, un despertar de conciencia, que la persona diga hasta acá con tal situación, a ese que robó para dejárselo de encontrar en futuras existencias, tiene que perdonarlo, tiene que no volverlo a robar. A ese que ultrajó, debe perdonarle también cuando lo ofenda para saldar esa deuda. Y a ese que humilló, porque tiene el yo del orgullo, también tiene que pagarle lo que le corresponde. Pero eliminar usted el yo del orgullo para que nunca se le vuelvan a repetir más las mismas recurrencias. Una persona que, por ejemplo, tiene el yo de la lujuria, se encontrará con las mismas personas en esta, en la otra, en la otra, en la otra existencia. Si les fue infiel, ahora le van a ser infiel. Y después usted vuelve a ser infiel. Y le van a volver a ser... Es una rueda mecánica, totalmente mecánica, de eventos y circunstancias que se repiten y se repiten y se repiten con las mismas personas. ¿Mm? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a romper con esa cadena mecánica de acontecimientos? Cuando nosotros lo decidamos, cuando nosotros hagamos un trabajo de revolución de la conciencia. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a ir estudiando esto un poquito a continuación. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 15 minuticos. Bueno, vamos por acá. Hugo Alejandro, yo escuché que cuando una persona tiene mucha pobreza, o le faltan extremidades o no suele tener belleza, es porque en la vida pasada poseía todo esto y ahora se le quitó. ¿Eso es verdad? Bueno, fíjate, Hugo Alejandro, una persona que roba en esta existencia, por ejemplo, puede tener mucho dinero, pero a causa de la explotación laboral de muchos de sus empleados. Tarde que temprano, si no en esta existencia, en la futura nacerá en la miseria más horripilante. Y se dirá, ¿por qué a mí? ¿Por qué no levanto cabeza? Porque usted robó, Señor. Hasta que no comprenda y elimine ese yo del robo, porque vuelve a nacer con él, jamás se colocará paz y salvo con la ley divina. Y le seguirá sucediendo esa miseria. Una persona que, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de esos cantantes famosos, que ellos, ustedes ven que están en lo mejor de su vida, ¿no? En lo mejor de la carrera discográfica, si es cantante o el actor de Hollywood, etcétera. Y de repente mueren en un accidente. Nos enseñan los maestros que es porque ellos se suicidaron. Y el que se suicida en lo mejor de su próxima vida, si se la dan, le quitan la vida para que valore la vida que se quitó. Porque la vida es un regalo hermoso. Así tengamos que pasar por situaciones difíciles y a veces duras, pero que siempre hay alguien que sufre más que uno. Lo que pasa es que a veces somos muy escandalosos de pronto, muy exagerados, ¿verdad? Pero esas cosas no se comparan con
la gran oportunidad y la belleza en realidad que tiene la vida. Lo que es estar vivo es una maravillosa oportunidad. Pero para hacer de nuestra vida algo más, no para despilfarrar nuestra vida. Nos dice David Cubias, ¿al despertar conciencia nos acordaríamos al retornar de nuevo? Claro que sí. Es que hay tantos casos y tan recientes. Pero un niño nace que en la anterior existencia es un trabajo de tipo espiritual y nace recordándose de todo eso. Y esos casos están ocurriendo hoy en día en la gnosis. Imagínense ustedes. José Omar Pérez, pregunta, profesor, cuando la esencia va involucionando en un animal, ¿es consciente de lo que sufre? Internamente sí. Y eso queda grabado en el subconsciente de la persona, o en ese caso de la esencia que va involucionando, para que cuando termine de pagar y de pasar por esa terrible involución y vuelva al estado humano, ella anhele la autorrealización, pero inconscientemente lo tiene ahí. Es decir, ¿cuántas personas que quieren ahora hacer un trabajo de tipo espiritual lo quieren hacer es porque inconscientemente saben lo que significa la involución y anhelan no caer en eso mismo que otrora vivieron? Puede ser el caso de muchos de nosotros. Nos dice el señor Agredo, si la divinidad es perfecta, ¿para qué se dividen esencias que tienen estas experiencias con el ego? ¿Es por experiencia, expansión universal, conocimiento? ¿O somos vehículos de ese proceso? Que Dios sea perfecto no significa que nosotros lo seamos. ¿Sí? Nosotros estamos unidos a Dios allá en el absoluto. Vinimos acá al mundo de la materia. Pero al estar allá con Dios, que Él es perfecto, mas nosotros no éramos perfectos, éramos inocentes, tuvimos que venir acá a vivir experiencias y a aprender, a hacer conciencia de las experiencias para lograr la perfección y ahí sí volver a Dios con conciencia, o sea, con perfección, porque antes no éramos perfectos, éramos inocentes y el inocente igualmente peca. El sapiente ya no peca porque ha despertado conciencia. A eso nos lleva la gnosis. Bueno, nos dice Julián David, el caso que escribe el libro El cordón de plata de Lobsang Rampa sería el primer caso de reencarnación, si no me equivoco, por si de pronto lo han leído. Bueno, Julián David, ese sería el tercer tipo de reencarnación que mencionamos de Lobsang Rampa. Pero como es un poco más profundo, vamos a dejarlo para cámara avanzada o segunda cámara. Les comento, queridos amigos, el día lunes próximo, que es lunes 28 de septiembre, estamos culminando la capacitación de Facebook de este grupo de Primera Cámara 105. Las personas que hayan verificado sus clases a través de los códigos correspondientes y que hayan resuelto los 3 trabajos de repaso, el día martes vamos a publicar el trabajo de repaso número 3 del día martes al día jueves de la próxima semana. Ya con eso se pueden certificar y pueden ir a los cursos presenciales de cámara avanzada, porque el lunes termina la cámara básica. La cámara avanzada, para aquellos que hayan calificado las lecciones, entonces van a ser en los centros de estudios gnósticos a nivel nacional de Colombia, y los que están en otro país se van a comunicar conmigo, ya tienen mi WhatsApp y los vamos a remitir a las autoridades correspondientes de la gnosis en dichos países para que continúen el estudio allá en sus países. ¿Entendido? El que no haya verificado todavía sus clases, váyalo haciendo este fin de semana. Vaya resolviendo los 2 trabajos primeros de repaso que le hemos enviado a su WhatsApp. Si alguien ha tenido algún inconveniente, vuelva y se inscribe y le vamos a mandar el correspondiente enlace de verificación y también el código de alumno para que lo pueda hacer. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, suponiendo que alguien no pudo verificar las clases, no pudo mandar los trabajos de repaso, igual tiene
la opción de ir a hacer cámara básica, o sea, un repaso de todo lo que hemos venido viendo en estas 16 lecciones, a un centro de estudios gnósticos presenciales. Si usted se encuentra en la costa de Colombia, si usted se encuentra en norte de Santander, en Santander del Sur, si se encuentra en el Amazonas, si se encuentra en Antioquia, si se encuentra en Cundinamarca, en cualquier lugar de Colombia va a poder ir a los centros de estudios gnósticos. Presencialmente para que continúe, porque ya repito, el lunes terminamos la capacitación de cámara básica y se va a continuar en lo presencial. Les vamos a mandar lógicamente por su WhatsApp las direcciones para que puedan asistir directamente a los cursos presenciales. Bueno, vamos continuando por acá con las diapositivas. Bueno, entonces, lógicamente, pues genera la necesidad de cómo trascender esta mecánica de la naturaleza. Nos dice acá algo muy importante. Vivir el momento y despertar conciencia para que dejemos de cometer los mismos errores de siempre. Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar frente a los distintos eventos de la vida. Solo cambiando de actitud frente a nuestra propia vida y sus eventos, es posible dejar de alimentar a nuestros distintos yoes y crear entonces un destino o futuro distinto. Una persona que no vive el momento, que no vive el instante, no se autoobserva y el yo de la ira quiere decir un insulto, pues lo dice. Y siempre su vida girará en torno a la misma mecánica, eso sí. Pero si esa persona se contiene en el momento porque sabe que el defecto quiere ofender y no lo hace, quiere mirar mal al otro y no lo hace, y va cambiando, va viviendo el instante, autoobservándose con todas las prácticas que hemos venido dando, y así lo hace, entonces por ese cambio de comportamiento, por ese cambio en la forma de pensar a través de la práctica de la retrospección que hemos venido publicando, entonces esa persona definitivamente le cambia el destino. Porque no podemos pretender que nos cambie la vida externamente si internamente no estamos teniendo un cambio en la manera de pensar, un cambio por una reflexión de decirnos por qué tengo que querer arreglar toda la fuerza, con la ira, con el mal genio. No, voy a calmarme, voy a relajarme, voy a serenarme, voy a tratar de hablar de otra manera, voy a tratar de expresarme de otra manera, voy a tratar de no pensar siempre en mal de los demás, voy a ver lo mejor, lo positivo siempre en los demás. Y los defectos, no me enredo con eso, más bien trabajo los míos, que con ello ya es suficiente. Una persona que va teniendo un cambio así, entonces definitivamente le va cambiando la vida afuera sin hacer ningún esfuerzo. Nosotros hacemos mucho esfuerzo por cambiar la vida afuera. Cambiemos internamente y afuera no tendremos que hacer ningún esfuerzo porque el exterior es el reflejo de lo que interiormente vamos cambiando. ¿Se comprende? Entonces, bueno, ahí queda la reflexión. Es posible modificar el curso de nuestra propia existencia si practicamos diariamente el despertar y los 3 factores de la revolución de la conciencia. Morir en nuestros defectos, que son los que nos hacen retornar y que se nos sigan presentando la misma recurrencia. Nacer, el sabio uso de nuestra energía creadora sexual para crear el alma y los cuerpos del alma. Esto lo vamos a estudiar en la clase 19, ya en los cursos presenciales. Y sacrificarnos por la humanidad, ojalá haciendo toneladas de obras de caridad, dice el maestro Samael, porque una persona que se sacrifica por la humanidad es muestra de que está comprendiendo el karma que tiene. Esas situaciones difíciles por las que pasa, esas situaciones de desasosiego, de incertidumbre, de penas morales, de situaciones económicas negativas, de situaciones de salud también bastante difíciles. Son posibles muchas de esas deudas pagarlas con sacrificio por la humanidad.
El que no ayuda a los demás no tiene derecho a ser ayudado. Si nosotros queremos ser comprendidos, necesitamos comprender a los demás. Si nosotros queremos ser sanados y curados, ayudemos a curar a los demás, comprándoles una medicinita o estando pendientes de los enfermos. Y todo eso, de esa ley de la reciprocidad, lo vamos a ir viendo en la clase del día lunes, que es nuestra clase final, a las 7 de la noche, Dios mediante. Bueno, ¿qué más hay por acá? Porque nos venció el tiempo. Y está la práctica de la autoobservación, que es observarnos a nosotros mismos de instante en instante, para ver cómo estamos reaccionando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, y no darle rienda suelta a esos defectos de tipo psicológico, cambiar nuestro comportamiento. Bueno, hemos llegado al final. Les comento ya de esta lección. Vamos a resolver algunas preguntitas. Nos dice Sandra González, ¿qué significa que uno viva las mismas cosas en esta vida? Ejemplo, algo que vive a los 20, los vivo de nuevo a los 40. Exactamente igual y con las mismas personas, pero en tiempos diferentes. Así es. Eso se da gracias a la ley de la recurrencia. Porque el mismo defecto que cometió un error a los 20 años, si no lo eliminamos, vuelve a caernos, a hacernos caer en desgracia a los 40. El mismo defecto que a los 20, por ejemplo, humilló a otro, por ley de recurrencia, como no eliminamos todavía ese defecto, volvemos a humillar a los demás y nos ganamos muchos problemas. O el mismo yo que humilló, en este momento es humillado, que se llama karma. Entonces, Sandra, que hace la pregunta muy interesante. Conozco familias enteras que, por ejemplo, tienen un negocio familiar y cada 10 años, ellos no están en la gnosis, y cada 10 años ellos saben que se les presenta un descalabro económico y cada 10 años otro descalabro económico. Parece increíble, pero hasta la misma gente de afuera o externa a estos conocimientos se da cuenta de lo que pasa, que hay algo. Ellos no le llaman recurrencia, pero saben que hay algo que hace que las cosas se repitan matemáticamente. Pero Sandra, que haces la pregunta, ¿es posible romper con esa cadena de mecanicidad, de eventos que se repiten y se repiten y se repiten, eliminando el ego que provoca el evento? Entonces hay que analizar, Sandra, cuál de esos 7 defectos principales que hemos venido mencionando de pronto tienes un poquito más desarrollado y no lo dejes actuar, porque él es el que te está llevando a que se repita exactamente igual la vida, los eventos de la vida. ¿Quiere decir que no se paga en esta vida sino en la próxima? También se paga en esta existencia. Sí, con dolor o con buenas obras, pero depende de la persona. Bertalicia, por eso se dice que si ahora no aprendes la lección, la vida te la repite hasta que lo aprendas. Sí y no, Berta. La vida te la repite, vuelve la recurrencia, pero uno puede seguir sin aprender y le vuelve a seguir pasando lo mismo y no por el tiempo no aprende. Eso no es un proceso automático. Vuelve y se le repite y se le repite. Y si no aprende, va a la involución y siguió sin aprender. Entonces, no tenemos otra opción que aprender conscientemente para que se nos dejen de repetir los eventos. No es por el tiempo que van a desaparecer esos eventos. No, porque eso es algo para lo cual se debe entrar por el camino de la revolución de la conciencia, no por el tiempo, ¿no? Y en esta en la que estamos, pagamos lo del pasado. Si hacemos buenas obras, lo pagamos, si no nos seguimos endeudando más. Es importante saber que la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida es empezar a despertar conciencia, a vivir el instante y a eliminar esos defectos que son la causa y el dolor del sufrimiento humano. Nos dice Sara Ortiz, un niño que lo abandonaron sus padres a los 9 meses, se bautizó a los 2 años en la iglesia gnóstica y
se portó tan maravillosamente, ahora tiene 7 años y me pregunta cosas que no sé qué decir, como quién es Anubis, dónde están los ángeles y más. Bueno, ese niño tiene un dharma muy grande, porque imagínese, conocer a tan temprana edad la gnosis y ojalá tener a alguien que lo guíe y lo oriente en este camino, le va a evitar muchas penas, dolores y sufrimientos. Muy bonita experiencia, Sara. Ada Pérez. Bueno, me está felicitando por nuestro cumpleaños. Dios te pague, Ada, por acordarte de nosotros. Oli Ortega, yo no encuentro el repaso después de la lección 5. Oli, escribe por interno a ver cómo podemos hacerlo. ¿De qué manera te lo puedo mandar? De pronto te lo mando hasta el correo, Oli, que nos escribe desde México. Oli hace meses, hace años está siguiéndonos por las redes sociales, siguiendo las publicaciones de la Gnosis y la felicitamos desde acá, desde Colombia. Un saludo para ti hacia México, porque tienes mucha continuidad de propósitos y una voluntad de acero. Así que sigue adelante en tu camino del autoconocimiento, en tu camino espiritual. Consuelo del Pilar Meneses. Osvaldo, y el tercer repaso de las lecciones del 11 al 16, ¿cuándo nos llega? Consuelo, excelente. Te lo vamos a hacer llegar, y al igual a todos, la próxima semana. Entre el martes y el jueves de la próxima semana ya debe estar allá en su WhatsApp para que lo puedan resolver. Muchas gracias, Oli. Igualmente. Señor Agredo, ¿existen deudas con nuestros familiares por haber llegado acá a través de esa familia? Jesús se fue de la casa temprana y se dedicó al mundo. ¿Qué crees? Bueno, hay muchos enigmas en la vida de Jesús, ¿no? Que sería bueno, estudiar en otro momento. ¿Existen deudas con nuestros familiares, señor Agredo? Porque mire que muchas veces un niño tiene que padecer humillaciones, malos tratos, abandonos, mejor dicho, tantas cosas. Porque lastimosamente cuando él era adulto en una existencia pasada, lo hizo. Y generalmente retornamos, señor Agredo, interesante tu pregunta, en el mismo círculo familiar. Así que portémonos bien con nuestros hijos, porque de pronto el hijo va a ser el abuelo de nosotros mismos. No sé si me entendieron lo que acabo de decir. Bueno, nos dice Yadira, bueno, muchas gracias también. María Esprilla. Bueno, gracias por felicitarnos en el día de nuestro cumpleaños. La hemos pasado, la verdad, maravillosamente. Ha sido un día muy bonito acá en familia. Muy contentos. Y sinceramente les decimos haciendo lo que más nos gusta, que es compartir estos conocimientos trascendentales y maravillosos de la gnosis con la humanidad. Y ustedes mismos, con este conocimiento que están recibiendo, estos postulados de los grandes maestros, estas claves de la psicología, este conocimiento de las leyes de la existencia, ya pueden ir orientando principalmente a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, de una manera prudente. El que nos quiere escuchar, le hablamos de la gnosis. El que no nos quiere escuchar, no le hablamos de la gnosis, porque hasta para esto se necesita también de cierta preparación espiritual. Y el cielo se toma por asalto y solamente los valientes lo han tomado. Quiero felicitarlo realmente desde ya, porque realmente ha sido un grupo maravilloso. Yo diría uno de los mejores grupos que he tenido y pues quizás el más numeroso, porque presencialmente quizás uno tiene un grupo de personas presencialmente, pero tener en este grupo tantas personas y sobre todo con tanta calidez humana, con tanta calidad también humana y tantos valores como ustedes lo expresan en sus mensajes, en sus preguntas, sinceramente les digo que me siento quizás el hombre más agradecido del mundo con Dios por haberme dado esa oportunidad de dirigir esta primera cámara y
Si Dios nos lo permite, pues lo vamos a seguir haciendo. Al igual que ustedes, en algún momento dado, ojalá algunos de ustedes, si no todos, ingresaran a la institución gnóstica y se prepararan para seguir instruyendo a la humanidad que tanto necesita como nosotros de una luz, de una orientación, porque en realidad la ignorancia viene a ser el peor karma que pueda haber, la peor enfermedad, pero no la ignorancia de no ser un letrado, de no saber escribir o no tener una carrera profesional, sino la ignorancia de estas leyes de la existencia, la ignorancia de uno mismo, que es la que le lleva a cometer tantos errores, pero que en buena hora y en su momento llega una enseñanza trascendental y transformativa como lo es la gnosis, que si la aplicamos, así sea poco a poco en nuestras vidas, nos vamos a ir convirtiendo en un ejemplo para que ojalá muchos lo sigan y de esa manera quizás no se vaya a transformar el mundo, pero sí nuestro mundo, nuestro entorno, y eso ya es bastante, ya es demasiado. Desde acá, desde Colombia, y en este caso desde Tolima, el departamento del Tolima, le mandamos un gran abrazo, un gran saludo para todos ustedes, esperando que en esta noche de hoy viernes tengan un feliz descanso y que todos reflexionemos pues en estas grandes enseñanzas que los venerables maestros nos han legado para hacer de nuestra vida algo más. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a las 7 de la noche. Muchas gracias.